Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por la grabación. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa de jornada. Vamos a continuar con estas actividades. Pues vamos a pasar al evento de nuestra conferencia magistral. En esta ocasión, pues tenemos el gusto, el orgullo de recibir al maestro Antonio de Haro Mejía, quien hoy nos va a impartir esta conferencia. Me voy a permitir leer una síntesis de su trayectoria. El maestro Antonio de Haro Mejía es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y maestro en Administración y Políticas Públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, que es el CIDE, con una estancia de investigación en la escuela, la Lyndon Johnson School of Public Affairs de la Universidad de Texas en Austin. Es socio fundador de la empresa Politeia, consultores en evaluación, en la cual pues ha coordinado, participado en decenas de estudios, principalmente sobre evaluación de programas y proyectos. Pues ha sido consultor en diferentes programas de corte internacional como la FAO, el PNUD, la UNICEF y la GIS, ¿no? Entre otras organizaciones. Desde 2019 es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, pues donde imparte la asignatura de Política Económica, es profesor de la especialidad en Evaluación en Programas y Políticas de Desarrollo Social. Esto inscrito en el Instituto Nacional de Salud Pública, donde también pues, es docente a nivel de programa de doctorado de salud pública. Pues cuenta con diversas publicaciones en materia de evaluación y gestión pública, así como estudio de caso de buenas prácticas de gestión municipal. Tiene pues diferentes estudios en los cuales ha coordinado, ha sido el director, el responsable, dentro de los que se pueden destacar evaluación del diseño del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, el FAIS, evaluación de procesos del programa de pensión para adultos mayores, la evaluación del programa conjunto de 4 agencias de las Naciones Unidas para la prevención del desplazamiento forzado en Chiapas, la evaluación del diseño de programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial en el estado de Guanajuato, la evaluación externa de los servicios educativos dirigidos a los niños de familias de jornaleros migrantes, evaluación del INE, el índice de desempeño educativo incluyente para la organización de Mexicanos Primero, la evaluación del impacto de programa de desarrollo comunitario sostenible de la Fundación Fondo para la Paz, YAP, análisis costo-beneficio del sistema de transporte integrado de la ciudad de Mérida, y no, por último que mencionaré, no el último que he hecho, análisis de costo-beneficio de la ampliación del tren suburbano de Lechería a Santa Lucía. Con esto, pues, la experiencia, la formación aquí del maestro Antonio de Haro Mejía, pues es un orgullo, sobre todo en nosotros, en estos doctorados que tenemos, en esta vicerrectoría, estamos basados pues, en el paradigma de la economía del conocimiento, donde pues no solo la generación, sino también en su otro extremo, que es la aplicación, es importante. Y en este caso hoy tenemos un académico, un experto en esta área. Y bueno, pues sin más preámbulo, maestro, le dejo el uso de la voz. La idea es 40 o 45 minutos que usted pueda exponernos para dejar una parte a preguntas y respuestas de nuestro auditorio, y nos acompañan estudiantes también académicos para dejarlo, y pues después de eso cerrar esta participación. Así que muy agradecido. Tiene usted el uso de la voz, maestro. Muchas gracias, doctor César. La verdad, encantado de estar con ustedes. Voy a presentar la presentación. Y antes, un antecedente también, que me da mucho gusto estar con ustedes porque mi familia materna es de Jalapa. Mi mamá nació ahí en la ciudad de Jalapa y de hecho allá se conocieron. Mi papá fue el profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, donde se conoció con mi mamá, y a partir de ahí pues ya vino toda la historia. Entonces, bueno, pues encantado. Perfecto. Y hay historia muy, muy importante mía con Jalapa.
Excelente, excelente, qué bueno saberlo. Bien, vamos a ver el tema de la investigación como herramienta para resolver problemas sociales. Ese fue un título por ahí que estuvimos ahí planteando entre el doctor Andrés y un servidor para ver cómo podíamos abordar el tema de la investigación, pero de un tema aplicado, sobre todo pensar problemas sociales. Y déjenme comenzar con algunas preguntas, ¿no? Que seguramente por ahí tenemos o deberíamos tener y no sabemos si realmente se han resuelto o no, ¿no? Por ejemplo, recientemente, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la vacunación en el porcentaje de ocupación hospitalaria? Lo hemos visto estadísticas, líneas de tiempo y vemos que a partir de que tenemos la vacunación, empezaron con los adultos mayores y empezaba a bajar su nivel de hospitalización. Luego de ahí, los de 50, 10, los de 40 y empezaba a bajarse la hospitalización y más o menos tenemos alguna referencia, pero realmente tenemos un dato más preciso de cuál es el efecto que tenemos. ¿Quién está investigando eso? ¿Qué resultados o qué análisis podemos tener de un análisis de series de tiempo con eso? ¿Qué efectos, otro tema, qué efectos tuvo el etiquetado frontal en alimentos y medicinas en el consumo nutricional de las personas? A partir de que tenemos este etiquetado, realmente ya ha bajado el consumo de azúcares, de grasas saturadas, de calorías. Está bajando el nivel de obesidad de los niños y niñas y adolescentes. Quizá todavía es poco tiempo, pero es una pregunta válida. ¿Cómo vamos a saber si realmente tuvo efecto esta medida regulatoria? En becas, tenemos ahora las becas Benito Juárez que están extendidas a toda la población de educación media superior a nivel nacional. Ahora, ¿realmente hemos logrado disminuir el abandono escolar en educación media superior con las becas Benito Juárez? Realmente es una crisis que no tan solo está en educación media superior, está en secundaria, empieza desde secundaria y luego sigue hasta superior. Y realmente las becas están funcionando, realmente estamos logrando abatir el rezago educativo y sobre todo el abandono escolar. Pensemos en el tema ahora ante la pandemia. Las becas realmente están evitando que los jóvenes salgan y no tengan que buscar alternativas de trabajo. ¿Es suficiente el monto que se está otorgando para evitar esa deserción? ¿No? Y en general, hemos estudiado bien cuáles son las causas del abandono escolar. ¿Son iguales las causas en todo el país, en los diferentes estados? No sé, no tenemos como creo un estudio muy serio al respecto. Otras preguntas. ¿Se está formando para el trabajo las personas que se incorporan al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro? ¿Realmente la capacitación que tienen y la formación de durante esos meses realmente le está dando una formación suficiente para entrar al trabajo? ¿Qué factores influyen para el éxito y el fracaso del programa? ¿No? Igual ahí, desde luego, necesitaremos una investigación más de corte cualitativo para saber los factores, ¿no? En fin, son ejemplos de preguntas, de problemas sociales que deberían estarse abordando por una investigación seria, una investigación aplicada, hecha por académicos, hecha por consultores o hecha por, en general, personas que sepan de metodología y de los temas específicos de los que estamos hablando. Otro tema, y ya es la última, ¿no? ¿Cómo cambia la calidad de la vida de las personas ante la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia en las comunidades? Y estas fotos sí son mías de una investigación de campo que hicimos en comunidades en varias zonas del país, pero la foto es en la Huasteca, donde oficialmente tienen agua potable en sus hogares, pero pues como no llega, no ha habido suficiente agua en meses, pues siguen recolectando de pozos, ¿no? Y bueno, hay una organización que hace sistemas de captación de agua para permitir que las personas no tengan que ir a una hora de distancia a recoger el agua, ¿no? Que son afectaciones fuertes a la vida y sobre todo más de las mujeres, ¿no? Ahora les presenté preguntas y ahora, ¿dónde entra la investigación? ¿No? La investigación, de manera sencilla, es un conjunto de actividades de índole intelectual y experimental de carácter sistemático con la intención de incrementar los conocimientos sobre un determinado asunto. En general, cualquier investigación abre la brecha del conocimiento y es un proceso sistemático, es un proceso organizado. Generalmente responde a hipótesis, sobre todo si estamos hablando de investigaciones con metodologías cuantitativas, o interpreta fenómenos sociales
sí estamos hablando de metodologías cualitativas. Pero en general estamos hablando o lo tenemos muy claro en la academia, hacemos investigación para generar conocimiento, hacemos investigación para tener respuestas sobre algunos temas, respondernos ciertas hipótesis. Eh, pero eso dónde entra o dónde va hacia los problemas sociales. Estamos en un momento histórico, en una sociedad donde tenemos muchos problemas sociales y una queja que ha existido mucho es de que la academia o la investigación de repente está por su mundo y los problemas sociales siguen otro y dónde se entrelazan y dónde viene esa colaboración entre la investigación y la resolución de problemas. Eh, un punto donde se ha entrelazado la investigación con la resolución de los problemas sociales es el tema de evaluación, que es, digamos, un ejemplo, yo así lo veo, es un ejemplo de investigación social aplicada con fines determinados. Y déjenme aquí pongo una definición de uno de los autores importantes en materia de evaluación. La evaluación es la explicación sistemática de los procedimientos de investigación social para valorar con criterios predefinidos, eso va a ser importante, ya sea la conceptualización y el diseño, la ejecución o la utilidad de los resultados de unos programas de intervención social con el fin de generar recomendaciones para la toma de decisiones. Tenemos como esos elementos, entonces sí estamos hablando de una evaluación, es una investigación, es sistemática como cualquier investigación, pero tienes unos elementos adicionales como es el uso de los criterios y es con esta finalidad de generar recomendaciones para la toma de decisiones, que finalmente también eso se traduce o debería traducirse en mejorar las intervenciones para mejorar y solucionar problemas sociales. Nuevamente aquí retomo los 3 elementos más importantes que forman parte de las evaluaciones. Las evaluaciones son una evaluación sistemática. Es un análisis y comparación que sigue un proceso, un determinado conjunto de pasos determinado para lograr el resultado de la investigación. Entonces, finalmente, es una investigación, es una evaluación sistemática. Mismo tema que una investigación. El otro tema aquí es que defines criterios, que son categorías a partir del cual se da un juicio de valor sobre lo que se evalúa. Cuando hacemos una evaluación, al final de cuentas, queremos saber si el programa realmente tiene resultados, funciona o no funciona, es eficiente o no es eficiente, está bien diseñado, es pertinente a la problemática. Esos finalmente lo tenemos que traducir en criterios, como decir, finalmente como cuando evaluamos a un alumno también, sí o no, o sea, sabe o no sabe, ¿no? Igual el programa da o no da resultados, el programa es pertinente o no es pertinente, es eficiente o en el uso de recursos o no lo es, ¿no? Entonces usamos criterios a partir de los cuales valoramos, damos juicios de valor, como nosotros como evaluadores finalmente tenemos que aventarnos ese ruedo y decir, a ver, funcionarios, esta situación tiene o no tiene efectos en la población. Y damos ese juicio de valor, pero a partir de un análisis sistemático y de definir y valorar a partir de criterios que fueron predefinidos desde antes. Y finalmente, a partir de lo realizado, se proponen acciones que mejorarán la gestión pública a partir de recomendaciones puntuales, los cuales ahí es como también un poco el reto de que las recomendaciones no siempre se derivan del proceso de investigación, sino que también hay una interlocución para saber qué es lo factible de mejorar dadas las ciertas condiciones legales, económicas, presupuestales y de factibilidad incluso de implementación. Pero finalmente estamos hablando de investigación. Algunas características, igual un poco ya lo tomé, de las evaluaciones, su principal fin es que sea útil para la toma de decisiones, se basan en un método de investigación, la recolección de la información debe ser sistemática. Las evaluaciones, aquí a diferencia de una investigación académica, las evaluaciones tienen un plazo temporal muy definido, con un calendario que se establece desde antes, pues la oportunidad es un elemento intrínseco de las evaluaciones. Si das una respuesta, tiene que ser en tiempo adecuado para tomar decisiones, por ejemplo, para el presupuesto. Las evaluaciones se centran generalmente en una intervención, ya sea una política pública, un programa o un proyecto,
y como les decía, emite juicios de valor con criterios predefinidos y emite recomendaciones. Ahora bien, ¿dónde entra esto en la lógica de las investigaciones? Nosotros, digo, aquí no lo pongo, pero una investigación tradicional, académica, partes de un marco teórico, sigues con un marco conceptual y de ahí te vas a tus hipótesis, después defines como ya tu método, tus instrumentos, tu análisis, etcétera, hasta tus conclusiones. La evaluación es un proceso que al final, les digo, es muy parecido, es finalmente una investigación aplicada, pero digamos que parte al final, al inicio, de unas preguntas de evaluación, como las que puse al inicio. Hay una pregunta de evaluación y a partir de ahí se genera toda una investigación. Estas preguntas de evaluación son preguntas de los tomadores de decisión, preguntas de una organización, se basan en procesos colectivos o hay una serie de criterios establecidos para establecer las preguntas de investigación y de ahí viene lo demás, pero no exactamente, porque desde mi punto de vista, esto forma parte también de investigación, del proceso de investigación, y entonces hay que irnos hacia atrás. A ver, ¿cuál es el marco teórico y conceptual que tenemos en el tema, si es educación o si es salud, etcétera? ¿Cuáles son los elementos que te forman parte de las causas del problema social? Y luego el otro tema como implícito también, ¿cuál es la teoría de cambio de la intervención? ¿Para qué tenemos, cuál es la lógica que se tiene porque das una beca y con esa beca logras que la familia tenga los recursos para que el alumno asista? ¿Eso tiene sentido o no tiene sentido? ¿Realmente esa es la forma? O por ejemplo en el programa de Jóvenes Construyendo, tú piensas que la lógica de la intervención es de que tú los vas a incorporar a una empresa, a un negocio, esas personas, ese negocio les va a dar una formación y los va a meter a procesos productivos en los cuales se capaciten. Tú por mientras también el empresario no tiene que preocuparse porque el gobierno da un dinero para esa capacitación y a partir de ese año que estuvieron empresa y joven, a partir de ahí ese joven se podrá realmente integrar a la vida laboral en esa empresa o en otras empresas. Realmente esa lógica de cambio tiene sentido, eso está ahí. Pues finalmente es parte quizá de la investigación, pero cuando hacemos una evaluación tenemos que regresarnos siempre a hacer la pregunta, regresarnos al marco teórico conceptual, regresarnos a la teoría de cambio de la intervención y de allí irnos a un marco conceptual simple de conceptos donde a lo mejor ya lo tenemos definidos en variables, que de ahí nos vamos ya a irnos hacia la generación ya de los instrumentos o del método ya particular, ¿no? Entonces, aunque siempre surge una pregunta de evaluación como inicio detonador de una evaluación, al final tienes que regresar otra vez a los marcos teóricos, marcos conceptuales. Y bueno, a partir de ahí, que ya tienes esto, pues tienes que definir tu método, sean métodos cuantitativos, sean métodos cualitativos, y cuáles son tus técnicas, particularmente las técnicas de recolección, si es que vas a hacer una encuesta, si es que vas a hacer un trabajo cualitativo con grupos focales, con entrevistas a profundidad, etcétera. Vas a definirlo a partir de la pregunta de investigación, cuál es el mejor método para resolver tu pregunta y de ahí generarás después los instrumentos, recolectarás la información en campo con todas sus dificultades, procesarás la información, la análisis ya que la tienes, la procesas, si es que tienes que transcribir entrevistas lo haces, para que después tú puedas hacer un análisis que generalmente tiene una cuestión muy interpretativa, sobre todo cuando estamos hablando de evaluaciones, donde finalmente entra la parte del evaluador, del investigador, a decir qué es lo que está pasando con la información. Finalmente, no todas las evaluaciones, y sobre todo las investigaciones, pero sobre todo las evaluaciones, hay un papel del investigador donde interpreta a partir de los criterios si realmente el programa cumple o no cumple ciertas características, con lo cual dará resultados de la evaluación, ¿no? A diferencia de una investigación donde tú tienes conclusiones, quizá aquí hablaríamos de los resultados de la evaluación, las cuales a su vez te van a generar unas recomendaciones. Entonces, bueno, finalmente lo que yo presento aquí, lo he presentado también como en otros cursos que he dado sobre métodos de investigación evaluativa, pues es que las evaluaciones tienen una base o deberían tener una base en métodos de investigación. Y finalmente eso hace que la formación que deben tener los evaluadores debe ser muy fuerte en métodos.
ya sea que las evaluadores se dediquen o usen métodos cuantitativos o usen métodos cualitativos o mixtos, pero finalmente deben tener una formación fuerte en metodología, en investigación para poder sacar sus evaluaciones. Ahora, déjenme les platico un poco cuál es lo que existe en México en tipos de evaluación y dónde entra también luego la investigación. En México, la mayor parte de las evaluaciones, las que son como más conocidas, son las evaluaciones que están en el marco del presupuesto basado en resultados, las que ha generado los términos de referencia el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a partir de la Unidad de Evaluación de Desempeño. Y tenemos ahí evaluaciones de diseño, evaluaciones de proceso, evaluaciones de consistencia y resultados, evaluaciones de impacto, evaluaciones estratégicas, y para las tres primeras, en general, tenemos términos de referencia muy definidos con preguntas particulares que deben resolver los equipos de evaluación. Adicionalmente, existen otro tipo de evaluaciones en otros ámbitos. Podemos incluso algunas llamarlas evaluaciones integrales, donde te incorporan diseño o implementación, resultados. Por ejemplo, en el Instituto de Planeación y Evaluación del Estado de Guanajuato, o en Evalúa Jalisco, o en Evalúa Ciudad de México, tenemos ejemplos donde los términos de referencia te piden evaluaciones mucho más amplias y no se circunscriben a evaluaciones de impacto en extremo cuantitativo, sino te permiten también metodologías cualitativas y se centran en connotar cierta información sobre resultados. Y digamos, son tres ejemplos de entidades donde se han innovado en términos en términos de referencia. Otras evaluaciones también de otros ámbitos, evaluaciones de implementación y diagnósticos, evaluaciones, por ejemplo, que antes hacía el Instituto Nacional para la Evaluación de Educación, que había sobre ciertos temas, evaluaciones que antes hacía el Seguro Popular, fondos federales, ahí tenemos evaluaciones también incluso de Coneval, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático también tiene ciertas evaluaciones, donde estos términos de referencia te permiten irte digamos, a ese detalle de cómo se está implementando el programa, y para eso tienes que desarrollar toda una serie de entrevistas y una serie de métodos para poder dar respuesta a ciertas temáticas que quieren saber los organismos públicos. Igual también en el sector salud hay diversos ejemplos. Ahora, en otros ámbitos también de evaluación, hay evaluaciones y estudios en los think tanks, el INCO, Salud Justa, Mexicanos Primero, el CIEP, que tiene que ver con presupuesto, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores, generan diversos estudios sobre problemáticas sociales y ha sido cada vez más común, digamos, internacionalmente existe desde mucho tiempo y en México es como, da unos 10, 20 años, donde diversos organismos que ahora les llamamos think tanks hacen estudios sobre problemas sociales. Y esto es interesante porque desde una visión externa y conociendo, y ellos visión externa tienen quizá dan cierta mayor importancia al problema social, vienen y estudian y analizan los datos. Y a partir de ahí también incluso generan ciertas recomendaciones. Que bueno, puede tomar o no puede tomar las administraciones públicas, pero finalmente hay una serie de estudios que están por ahí y finalmente también tienen sus bases en la investigación aplicada. Y otros ejemplos también, evaluaciones en organizaciones sociales, por ejemplo, ahí está el ejemplo que hicimos recientemente con la Fundación Fondo para la Paz, pero en general hay muchas organizaciones, Visión Mundial, Fundación Walmart, Nacional Monte de Piedad. Hay muchas organizaciones sociales que están teniendo intervenciones en comunidades y finalmente se requiere una investigación aplicada para saber si esas intervenciones que están haciendo las organizaciones tienen o no tienen sentido, están dando resultados a la población o no. E igualmente, en agencias de cooperación internacional, hay diversos proyectos de cooperación internacional donde llegan ciertos recursos y se busca implementar acciones. Por ejemplo, en trabajo infantil me ha tocado, en
en lograr que los niños asistan a la escuela, en la incorporación de mujeres que están en trabajo doméstico hacia la seguridad social. En fin, hay múltiples intervenciones, y también medio ambiente, por ejemplo, donde más allá de que se hizo una intervención, bueno, ¿qué ha pasado y qué resultados tuvo la intervención? Se generan igual estudios con recomendaciones hacia las agencias y hacia las mismas entes públicos que participan. Ahora, digamos, todos estos ejemplos, digamos, que es el contexto donde yo estoy exponer dónde entra la investigación aplicada, son algunos ejemplos donde se vienen aplicando diversas metodologías. Sin embargo, tenemos como ciertos retos y déjenme explicarles y darles pues material para que igual y luego debatamos y veamos dónde pueden colaborar también la academia, ustedes también como doctorantes, ¿no? En primer lugar, déjenme decirles también que hay unos retos en el ámbito de evaluación, particularmente nuestro sistema de evaluación está muy centralizado, no sé, o sea, tiene una mucha alta influencia en lo que ha hecho Coneval y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con términos de referencia muy estandarizados, los cuales limitan la flexibilidad investigativa que nosotros también luego desde la academia quisiéramos tener. Nosotros tenemos términos de referencia y al final, pues tú quisieras desarrollar un método tal vez innovador y eso pues, no te lo permite los términos de referencia. Además, estamos ahí con evaluaciones basadas en programas presupuestales. Les decía yo hace rato ciertos temas de los programas o de preguntas, pero hay cosas que son preguntas quizá mucho más relevantes que no están en un programa presupuestario como tal, ¿no? El tema de vacunas quizá hay muchos programas que están, y dónde queda particularmente la vacunación, quién sabe. O un ejemplo que también siempre doy, ¿con qué resultados tenemos en cuanto a la política para bajar el consumo del tabaco? Pues realmente ahí tenemos muchas intervenciones públicas, tenemos desde las provisiones regulatorias para prohibir en espacios públicos, el etiquetado en los cigarrillos, el impuesto al tabaco, pero bueno, entonces eso desde la perspectiva de los programas presupuestarios es muy difícil de evaluar. Entonces, pues finalmente creo que más bien ha sido investigaciones por parte de ONGs las que nos dan idea más clara de cuáles son los resultados de las intervenciones en materia de consumo de tabaco. Y luego también tenemos como esta parte donde diríamos hay evaluaciones con preguntas muy simples, sobre todo las de Coneval, o al revés, preguntas amplias y difusas en los estados. Creo que allí si bien tiene todo el sentido de que las organizaciones públicas sean quienes definan las preguntas de investigación, desde ese lado también todavía también existe cierta falta de formación para tener mejores preguntas acotadas, preguntas que se puedan resolver y a su vez que también eso se concatene con los métodos que vas a utilizar. Otro reto también el poco presupuesto para evaluar y sobre todo en los años recientes y una tendencia reciente al poco uso de la evidencia para la toma de decisiones. Salen programas, entran otros y realmente qué tanto sirvieron las evaluaciones para esa toma de decisiones, ¿no? A veces afecta más el tema político que el tema de la evidencia. Y nosotros desde los grupos de evaluadores propugnamos por el uso de la evidencia, pero eso no siempre ocurre en el espacio público político, ¿no? Y no tan solo en esta administración federal, sino en general también ha pasado desde antes. Ahora, desde la academia, ¿qué es lo que yo quisiera subrayar? Creo que existe una débil formación en métodos, en investigación social aplicada. Y no particularizo con alguna universidad y mucho menos con ustedes porque no conozco ni bien claro ni su programa de estudios, pero en general a nosotros nos toca hacer mucha investigación aplicada y para cada tema generalmente nos asociamos con expertos de educación, expertos de salud, expertos de medio ambiente. Y lo que observamos a veces es que son realmente muy buenos en su tema, pero en temas de métodos no.
y a veces no logran concatenar cuál va a ser el mejor método para plantear la pregunta, cuáles son los limitantes que puede tener ese método para resolver y sobre todo poder expresar justamente esas limitantes que tenías tú en tu investigación para dar resultados con ciertos limitantes, ¿no? Y otro tema también que yo veo aquí, que igual podemos también platicar, es una débil vinculación entre las universidades y instituciones públicas para realizar investigación aplicada. Igual no quisiera particularizar, pero en general, mientras, digamos, cuando inició la evaluación en México, los años de los 2003, 2004, 2005, las evaluaciones eran mucho más del ámbito de las universidades haciendo investigación de evaluaciones sobre ciertos programas, y después se fue alejando, se hicieron concursos, ahora somos más consultores, pero de cualquier manera existe como una desvinculación entre la academia y la investigación con los problemas sociales y lo que quieren saber las instituciones sobre los problemas sociales. Hay excepciones, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Pública realmente sí tiene muchas áreas hay mucha vinculación con la Secretaría de Salud para sacar ciertas investigaciones, pero en general diríamos que creo que existe una cierta débil vinculación entre las universidades y las instituciones públicas. Y bueno, de esto lo platicaremos, que de hecho creo que voy a dejar mucho más espacio a preguntas y respuestas que dar más temas, pero déjenme ahora, les platico un poco de algunos casos que hacemos para mostrar dónde entra la investigación aplicada para resolver o entender problemas sociales. Hicimos, por ejemplo, una evaluación para Guanajuato sobre el rezago educativo, ¿no? Ahí tenían 3 tipos de intervenciones, uno de becas, otro más de formación de alumnos en rezago, ¿no? Y apoyo psicológico, y finalmente también un programa también de atención a niños en la calle. Se hace una investigación en lo cual un poco fue integral, porque teníamos que evaluar el diseño con preguntas específicas de pertinencia, con preguntas hacia los funcionarios públicos, y luego otra parte más de evaluación sobre cómo están implementándose los programas, y una parte más de resultados donde tuvimos que hacer encuestas a los padres de familia, sobre todo en el caso de becas, o alumnos de secundaria cuando tenían los apoyos para rezago educativo y apoyo psicológico. Son ejemplos donde aplicamos los diversos métodos para resolver las preguntas que teníamos de investigación. Otro ejemplo, otra evaluación que me gusta mucho, la evaluación del diseño del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Guanajuato. Esa interesante porque tienes un marco legal muy complejo en la parte ambiental y muy complejo en la parte territorial, y esos marcos esos marcos legales que tienes ahí, después se tienen que traducir en un programa de ordenamiento, y allí, bueno, intervienen desde luego la gente de medio ambiente, la gente de desarrollo urbano, etcétera, para desarrollar un documento programático con visión, en ese caso 2040, y nosotros lo que investigamos ahí o evaluamos era el diseño del mismo documento programático para ver si tenía consistencia y se iba llegando, los pasos eran concatenados unos con otros, y si tenía esa lógica entre los diversos pasos y los diversos elementos del territorio y de los análisis previos que tenían que hacerse en materia ambiental y territorial para después generar las estrategias, y si esas estrategias eran adecuadas al propio diagnóstico y a los problemas que habían definido. Interesante evaluación que hicimos que tiene que ver con estos temas y que finalmente igual para los doctorantes en Derecho pues también es interesante el ejemplo. Otros ejemplos que también hicieron mucha investigación aplicada, la evaluación del programa de prevención de conflictos, desarrollo de acuerdos y construcción de la paz para desplazados en Chiapas, una evaluación donde por cierto participó también el doctor Andrés, donde es una evaluación que, bueno, es una intervención más bien que tuvo participación del PNUD, de UNICEF, UNESCO y la Agencia para las Drogas y el Delito, la UNODC, en Chiapas, donde tenían, a partir de un diagnóstico que habían hecho muchos años antes, de que existía todavía
post-conflictos a partir del movimiento zapatista del 94. Había mucha gente presa. A partir de ahí se quiso hacer una intervención. Bueno, concursan por fondos y participan las Naciones Unidas para hacer una intervención y nosotros hicimos la evaluación final del programa. Igualmente, con mucho trabajo de campo, mucha investigación cualitativa, ver qué había resultado de la intervención, si realmente se habían logrado los resultados en materia de acceso a la justicia de la población desplazada, si habían tenido mejoras en la resolución de conflictos entre zapatistas y no zapatistas, y desarrollo comunitario que tenía una eje de acción del PNUD, con mucha investigación aplicada, y fuimos a campo, sacamos conclusiones, una evaluación que creo que también es bastante interesante. Otro ejemplo, la evaluación externa de los servicios educativos dirigidos a niños migrantes, un estudio del INE. Al final, ese estudio, nosotros participamos nada más en la parte de implementación, donde fuimos a campos agrícolas en Baja California Norte, en Sinaloa, en Veracruz, en Guerrero, en Hidalgo, para saber realmente cómo estaban llevándose los programas educativos a la población de hijos de niños de jornaleros agrícolas migrantes y ver cuáles eran realmente su situación en términos educativos de acceso de los programas y de los diversos recursos que tenían los niños para su educación. Un tema muy complicado porque aparte de los niños están nada más ciertas temporadas del año en los campos agrícolas, no están todo el año, en parte están en sus comunidades de origen y luego ya se van a los campos agrícolas, y ver toda esa situación, explicarla, analizarla, un estudio pues, por demás interesante. Dos ejemplos finales también que hemos participado, el IDEI, el Índice de Desempeño Educativo Incluyente para la versión mexicana primero, donde hicimos un análisis econométrico a partir de que teníamos, el objetivo del estudio era medir el desempeño de las autoridades educativas estatales en términos de los logros en aprendizaje, evitar la deserción escolar en primaria y secundaria y lograr la permanencia, la suficiencia educativa, así como también ciertos procesos educativos. Hicimos un índice que fue publicado entre 2009 y 2013 y después ya se tuvo que dejar de hacer porque terminó la prueba enlace y ya no teníamos como uno de los principales insumos de nuestro índice, entonces, bueno, se dejó de hacer, pero bueno, ahí tenemos una investigación aplicada con métodos econométricos. Y otro ejemplo es incluso del año pasado, la evaluación de impacto del Programa de Desarrollo Comunitario Sostenible para la Organización Fondo para la Paz. Esta organización tiene intervenciones en 5 entidades, en Campeche, en Chiapas, Veracruz, Oaxaca y San Luis Potosí. Y ese es como el ejemplo de que disponían de captación de agua, pero igual tienen también apoyos para granjas porcícolas, para hacer estufas ecológicas, etcétera. Y nosotros teníamos, bueno, había 2 áreas, una parte más como de impacto para ver ciertos temas cuantitativos y otra parte mucho más cualitativa para saber realmente si se estaban desarrollando procesos autogestivos en las comunidades. Desarrollamos nuestra propuesta metodológica, nuestra matriz de evaluación, y a partir de ahí generamos nuestras entrevistas y grupos focales para después hacer triangulación y desarrollar las conclusiones respectivas. Y bueno, son algunos ejemplos de lo que hemos trabajado. Existe este marco de trabajo también, por decirlo así, sinceramente, donde la investigación aplicada pues tiene esa demanda, ¿no? de desarrollar estudios que les permitan a las organizaciones y a los entes gubernamentales tener respuestas a ciertas preguntas importantes, ¿no? Y ahí es donde entramos y donde es importante, les decía yo, una buena formación en métodos para poder responder las preguntas. No tan solo, bueno, quizá enfatizo otra vez, no tan solo es importante tener un buen marco teórico, por ejemplo, de educación, sino también tener una buena formación en métodos para poder finalmente tener resultados y respuestas creíbles en las investigaciones. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.
Voy a dejarle la presentación, ahí está mi correo electrónico y me pueden encontrar también en la página de LinkedIn, ahí buscan mi nombre, Antonio de Aro, y con gusto los acepto y a veces publico materiales de metodología aplicada, de investigación o de evaluaciones. Sobre todo me meto mucho el tema de metodologías de evaluación, pero en general sirven para cualquier otro tipo de autores al respecto. Y pues muchas gracias. Muchas gracias al maestro Antonio de Aro. Pues muy interesante esta plática que nos ha dado, esta conferencia magistral. Varios elementos a destacar y sobre todo esta necesidad, ¿no? Que coincido completamente con usted, maestro, de la parte de formación de métodos. Normalmente en la academia nos volvemos expertos en la teoría, ¿no? Por así decirlo, pero siempre hay una necesidad en el área de los métodos. Pues vamos a pasar a las preguntas que tenga aquí nuestro auditorio. La doctora Rebeca, no sé, doctora, si quisiera externarla, abrir su micrófono. Sí, muchas gracias. Muchas gracias Adelante. al maestro Antonio por su exposición. La verdad es que es bien interesante porque desde la academia nos olvidamos muchas veces de cuál es la finalidad de las investigaciones. Y aún en la investigación básica, pues nunca debemos perder de vista esa aplicación final que tendrán los resultados. Hay muchas cosas, pero digamos son dos las que me surgen en este momento. La primera es, y que eso es hace muchos años que ya está en evidencia, pero que se ha trabajado muy poco a poco en esto. Yo trabajo sobre temas de política criminal, de derecho penal, de índices de criminalidad. Y sé que INEGI, por ejemplo, hace un gran esfuerzo con el tema de las estadísticas criminales, pero la verdad es que sigue siendo insuficiente. Entonces, en estos trabajos, ¿cómo se enfrenta precisamente esa ambigüedad o esa falta de información? El que no tenemos una información suficiente y muchas veces la información que hay pues es bastante incierta, porque incluso, bueno, este tema, ¿no? De que la federación lo cuantifica de una manera y los estados de otra, ya eso solito nos genera una problemática. Esa sería mi primera pregunta, ¿cómo lo enfrentamos? Y la segunda es estos retos que un investigador social tiene al llegar a las comunidades, y por comunidades no me refiero solamente a comunidades rurales, sino, bueno, por ejemplo, a sectores de estudiantes, de chicos que tienen beca y que hay que llegar a ver qué está pasando con ellos. Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Gracias, doctora. Creo que vamos una por una, ¿verdad? Yo creo, doctor César. Sí, maestro, vamos primero con estas y Sí, de ahí pasamos a las siguientes. muy bien. Pues yo creo que tocas un tema muy relevante, la cuestión de la información. Eh, a pesar de que yo creo que el INEGI es de los principales y de los mejores institutos de información en el mundo, tenemos información muy sistematizada, encuestas regulares que se han venido formando. Ahora tenemos encuestas de salud, encuestas de ingreso, encuestas de cierto tipo. Hay ciertas temáticas que no tenemos suficiente información. El área de delitos, en general toda la cuestión delictiva, tenemos un gran reto. Se ha hecho todo este esfuerzo de tener la recolección de los registros administrativos en ese sentido, pero nosotros como investigadores sociales pues nos enfrentamos a ese reto y sí es relativamente común todavía que no tengamos información suficiente para hacer nuestras investigaciones. Entonces tenemos a veces que recurrir a recolecciones propias, ¿no? O incluso ahora la tendencia que va a venir, yo creo que pronto también es utilizar Big Data. Quizá no para todos los temas, pero hay ciertos temas donde ahora con mucha información que tienes en tu celular puedes tener cierta información que ya no depende de las encuestas nacionales, ¿no? Por ejemplo, todos los temas de movilidad, ahora lo tendremos a partir a partir incluso de ver datos que se van recolectando con los dispositivos móviles, ¿no? Igual temas también a partir de imágenes satelitales, luego también ya tenemos unas nuevas fuentes de información, que es como los nuevos retos en temas de información, sobre todo grandes datos.
pero siempre va a ser un reto la información y pues el investigador tiene que ir resolviendo o en dado caso pues tener que ir acotando sus investigaciones a partir de la información disponible y de lo que se pueda hacer. Y el otro tema también muy relevante en cuanto a los retos para acercarnos a las comunidades y sobre todo grupos vulnerables, yo creo que ahí aparte se tocaría o debería tocarse también un tema ético. Eh, eh, Acercarse con niños pues tiene también cierta responsabilidad, acercarse con mujeres víctimas de violencia tiene cierta responsabilidad, en el cual el investigador no es nada más ese ente que va y pregunta por preguntar, tiene una responsabilidad ética en el cual de cómo va a acercarse con las personas entrevistadas. Entonces, digamos, y creo que es un reto también que no mencioné, o sea, un reto de la evaluación es justamente formarnos en esa capacidad ética para acercarnos y tener también las mejores estrategias para acercarnos a las comunidades y no vulnerar sus derechos como mujeres, sus derechos como comunidades indígenas, los derechos de la infancia, adultos mayores, etcétera. Y yo creo que formaría parte de todos estos retos que necesitamos, no tan solo formación en métodos de investigación, sino también formación en cómo acercarnos a las comunidades, cómo ser empáticos, cómo hacer buenas entrevistas sin vulnerar los derechos de las personas, ¿no? No te doy respuesta, pero sí veo que ese es el gran reto. Por parte de nuestra experiencia, pues sí tratamos justamente de irnos formando y acercándonos a los mejores métodos, tomar criterios, ver los protocolos, de hacer ese asentamiento siempre básico. Vas a hacer una entrevista, oye, te puedo grabar tu entrevista, y si me dice que no, no, y tener esos protocolos para acercarnos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Vamos con, perdón, con la doctora Carola. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, en primer lugar, felicitarlo, maestro Antonio, y la verdad se me hace un trabajo sumamente interesante que me ha emocionado mucho el escucharle. Me gustaría preguntarle si esta metodología también es apta para que se pueda aplicar para realizar el análisis de los efectos o consecuencias de leyes federales. Esa es una pregunta. La siguiente, debido a que ustedes con esta metodología evalúan el resultado de programas, pues la población a la cual se dirigen estos programas es sumamente amplia. Estaremos hablando o de todo el país o de todo un estado. En este sentido, de toda esta población, ¿qué tan amplia es su muestra? Y en realidad logran llegar a pues, que se puedan generalizar. Y la última, ¿en dónde podemos consultar los resultados de sus estudios? Muchas gracias. Sí. La primera pregunta, si me la puedes volver a formular. Se puede aplicar para evaluar las consecuencias o efectos de leyes federales. Leyes. Leyes. Ajá. Sí, desde luego. Bueno, yo ponía el ejemplo del etiquetado formal, o al fin hay metodologías para evaluar los efectos de cambios regulatorios. Generalmente hay metodologías que son parecidas a las costo-beneficio, donde tú tienes cuál es la situación que estaba antes de la ley y después de la ley y qué efectos tuvo en la población a partir de ese cambio regulatorio. Por ejemplo, también les voy a dar el ejemplo, bueno, ¿qué pasó con el cambio regulatorio de que prohíbes la venta de antibióticos sin receta? Pues tuvo un efecto casi muy inmediato en el cual las farmacias abrieron sus propios consultorios, ¿no? Y eso es un efecto regulatorio, ¿no? Y tú puedes analizar el costo y el beneficio de ese tipo de cambio regulatorio. Ubico ese tipo de metodologías y bueno, yo en mi presentación no hablé de una metodología en particular. O sea, hace rato hice un proceso metodológico global, pero para aplicable a cualquier metodología. Lo que yo creo que es importante es que dependiendo de cada pregunta de evaluación, los evaluadores tenemos que definir cuál es el método más apropiado, cuáles son las técnicas de recolección más apropiadas para resolver la pregunta de investigación.
y plantearlo incluso digamos, al principio de un proceso evaluativo debes establecer la propuesta, definir cuáles son las limitantes que tendría tu propuesta metodológica y si la acepta el ente, pues seguir adelante y si no, cambiar a lo mejor el método, cambiar en la propuesta, ¿no? Y tiene quizá también otra de las preguntas que te decías sobre el tamaño de muestra o sobre eso. Bueno, es cada particularidad de cada programa verás si se requiere hacer una encuesta o quizá es más bien una cosa que no tiene que ser representativo y es una cosa más cualitativa. Si vas a hacer una encuesta, pues sí, en principio tienes que cumplir los criterios que te establece la estadística de representatividad. Y bueno, ahí también márgenes, ¿no? Puede ser a 95%, 99%, dependiendo de cosas, pero eso formaba parte de lo que tienes que dar en tu propuesta y finalmente se establecerán esos criterios que utilizaste para establecer tu muestra y a lo mejor dejas cierta población fuera o no. Eso forma parte de ese proceso específico donde tú vas a relacionarte con el ente público y definir, bueno, la muestra va a ser de tales características y atenderá quizá nada más a cierta población, a lo mejor nada más te vas a los urbanos porque no hay presupuesto para irte a lo rural, por ejemplo, ¿no? Y eso va a ir dependiendo de cada investigación que tú tengas. Muchas gracias. ¿Y los resultados de sus investigaciones? Eso O bueno, lo contactamos. Lo contactan en la página, pues ahí también tengo una página de Script, ahí tengo publicadas varios y si no por mi nombre también, ahí los van a encontrar. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, Héctor, ¿no? Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Y bueno, gracias al maestro Antonio, muy interesante. Particularmente la entrada en donde pues, nos pone a pensar realmente la escasez a veces de esta cultura de evaluación en un país como México, comparado con otros que tenemos cerca. Me gustó mucho porque el tema de mi tesis, aunque trate de una investigación correlacional para encontrar, bueno, la relación causa-efecto entre dos variables, digamos que el tapete sobre el cual está es una cuestión de evaluación para encontrar una contribución. Y mi interés particular es sobre evaluación de impacto. Entonces, mi pregunta sería, porque ahí entiendo a partir de su presentación que, bueno, hay diferentes enfoques y profundidades dependiendo del nivel y digamos que el ethos de la evaluación. ¿Cuáles serían los retos para transitar a esta evaluación de impacto y alejarse un poco de esas evaluaciones a veces someras? No quiero decir que no sean importantes, pero que se quedan en una parte más de desempeño superficial, que también tienen una complicación, por lo que mencionaba también la doctora Rebeca, de la falta de información, de la poca disponibilidad, de la mala disposición de las bases de datos, etcétera. Pero ¿cuáles serían los retos para alcanzar, digamos que ese nivel de impacto en las evaluaciones? Ya sea a nivel metodológico o también a nivel de información. Gracias. Pues si tú ves el histórico de evaluaciones de impactos disponibles en Coneval, pues son bien poquitas. Son muy poquitas. ¿Por qué? Porque los retos metodológicos son muy, muy, muy fuertes. Y tiene que ver, desde luego, con la información. Generalmente las evaluaciones de impacto requieres tener información fuente, es decir, recolección de campo, con encuestas y además encuestas que tú tienes que tener antes de la intervención y otra después de la intervención, o después pasado cierto tiempo, y tener un grupo control. Entonces, metodológicamente se vuelve muy complicado que exista un grupo al cual no le diste la intervención. Incluso éticamente también se puede poner complicado que cómo puede ser que el ente público decida que a unos no les da el apoyo y a otros sí les da el apoyo, cuando pues las reglas de operación son parejas y deberías darle apoyos a todos, ¿no? Pero metodológicamente, para saber si los efectos de un programa son atribuibles a la intervención, tendrías que tener ese comparativo cuando le das. Entonces, digamos, las evaluaciones de impacto se asemejan
por ejemplo, ahora lo que hemos visto con la fase 3 de las vacunas, ¿no? A unas personas le das vacuna y a otras les das placebo y ves si realmente tuvo un efecto en hospitalización, en muerte, en síntomas, ¿no? Las evaluaciones de impacto son de ese tipo. Entonces, los requerimientos para tener tus muestras que sean limpias, digamos, que los no intervenidos realmente no tengan intervención, los intervenidos sí, y que tengas todas esas fuentes de información, es muy difícil de lograr. Por eso es que realmente son pocas las evaluaciones. Sobre todo de programas grandes que se han extendido, ¿no? No tienes esos casos de placebo, ¿no? Los de control. Y donde a veces sí ocurren evaluaciones de impacto, a veces son cosas más locales, donde sí puedes tener esos grupos de control. A los alumnos les das por ejemplo, tienes escuelas con alumnos en rezago y a algunos sí les das unas clases extras y a otros no les das clases extras y ver qué efecto tienen esas clases extras, por ejemplo. Entonces ahí a lo mejor puedes aplicar un método de evaluación de impacto, pero en general son difíciles, y bueno, si te metes a un reto así, pues bendito seas, ojalá tengas mucha suerte porque es muy complicado en temas de la información, en temas conceptuales, desarrollar un tipo de evaluación de impacto. Además de la econometría, que también es difícil. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos con la última pregunta. Kefren, adelante, por favor. Sí, gracias, doctor César. Maestro, ¿su apellido se pronuncia de Aro o de Jaro? De Aro. De Aro, ¿verdad? De Aro, tengo sí. Le agradezco esa exposición muy exquisita, sí, nos abre una perspectiva muy distinta. Tengo dos planteamientos. Uno es en base a las laminillas de su presentación y el otro ya es su opinión muy profesional, ¿no? En torno a la dinámica que se ha estado aconteciendo en la temática en materia de salud de México. Pero iniciaría con la pregunta que considero que es muy sencilla. Usted señala en las características de la evaluación, entre tantas cosas, es la emisión de juicios de valor en base a criterios predefinidos. Mi pregunta es, en ese punto, es ¿cómo definir esos criterios? Esa sería la primera pregunta. Y la otra pregunta que sí creo que me genera mucha inquietud y esperaría su opinión profesional, la formularía en ese sentido, maestro. ¿Cuál, en base a su opinión profesional, cuál es el impacto en las políticas públicas en materia de salud ante la falta de la veracidad de la información de los decesos como consecuencia del virus SARS en el año 2020? Nada más como comentario. En marzo del 2020, el Consejo de Salubridad decretó formalmente mediante el Diario Oficial de la Federación el inicio o el reconocimiento oficial de una pandemia. Para todo el mundo es conocido, ya sea en el ámbito muy localista, que los primeros decesos que se fueron generando a partir de ese año 2020, en las actas de defunciones se manejaron otro tipo de situaciones. Neumonía típica fue la mayoría de los casos. Ya posteriormente, dijera que siempre el amor y el dinero siempre salen a relucir, al igual que la información. Se empezaron a atar ciertas deducciones en el sentido de decir, oye, tantos decesos generan una anomalía en la información, a grado tal que inclusive el INEGI, quizás no expresamente, pero sí ha reconocido un incremento anómalo en la cantidad de decesos a partir del 2020. Entonces, hoy por hoy, cuando ya hay un reconocimiento oficial de una cantidad determinada de decesos, yo quiero considerar, salvo su buena opinión, cuál es el impacto de la información que no llega oportunamente y de forma veraz. Esos serían mis dos planteamientos. Le agradezco mucho. No, gracias. La primera pregunta, los criterios. Los criterios generalmente se establecen también desde los términos de referencia o de forma un poco conjunta entre el equipo evaluador y el ente evaluado, quien te contrata la evaluación. Digamos, los criterios genéricos, estaremos hablando de eficacia, si se lograron los resultados, eficiencia, el mejor uso de los recursos, pertinencia, si es adecuada la intervención o no,
pero igual hay otros criterios como, por ejemplo, perspectiva de género, equidad, etcétera. Esos son como los criterios genéricos. Ya en lo particular, cuando ya se establece ya la propuesta de evaluación, esos criterios generales se tienen que ser criterios ya más específicos. Entonces, si decimos el programa de becas y queremos si fue eficaz y tuvo resultados, bueno, entonces vamos a ver si el criterio tiene, en términos de eficacia es, bueno, se logró disminuir el índice de abandono escolar en secundaria a partir de la intervención. Entonces, ahí estableces como el criterio ya muy particular. Y entonces vas a hacer la investigación y vas a tratar de responder si realmente la intervención de las becas realmente logró disminuir esa tasa de abandono escolar, ¿no? Y bueno, eso se establece como la pregunta desde inicio, haces tu investigación, tu análisis cuantitativo y sacas tus conclusiones y al final tus recomendaciones. Pero esos son los criterios y se van definiendo primero de manera general y luego ya muy particular para cada caso. Luego, sobre el tema, pues ya son así que, pues ya más de coyuntura y demás. Digamos, yo me enfaticé mucho en los temas de evaluación, que es donde estoy más familiarizado, pero igual hay otros temas de investigación aplicada, donde también hay muchos estudios. Y es cierto, o sea, tenemos estadísticas oficiales de los casos que nos van presentando cada día y luego cada semana y de repente haciendo tiempo sobre los casos y el número de fallecidos y sabemos, digamos, ahorita que tenemos 300,000 fallecidos, pero sabemos que son más, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Pública, conozco a una de las coordinadoras, desarrolló un estudio sobre el exceso de mortandad, ¿no? Tú tienes una tendencia histórica de mortandad y vemos que a partir de cierto momento, en 2020, la tendencia subió, o sea, hubo más muertos que los que había históricamente. Incluso toman de referencias un promedio de 5 años anteriores y con su tasa de crecimiento, bueno, y ven que no, hay un salto en más muertes, ¿no? Entonces, existen estudios, sobre todo particularmente de la institución pública, donde están viendo ese exceso de mortalidad. Entonces, no tienes nada más la estadística que te da la Secretaría de Salud, tienes la estadística de la Institución Nacional de Salud Pública, que usa datos del INEGI, y también INEGI seguramente tiene también otras informaciones. Para decir que digo, tienes esa estadística, pero a partir de ahí decir si las políticas públicas fueron adecuadas o no fueron adecuadas para, para evitar la mortandad, pues ahí sí no tenemos, creo que, información adecuada, suficiente, disponible para contestar esta pregunta, ¿no? Podemos comparar con otros países y tratar de tener ciertos controles con ciertas variables a partir de nuestros índices económicos y sobre todo también de la cuestión del tipo de morbilidades que tenemos, pero de todas maneras creo que es muy difícil saber si tuvimos o no tuvimos éxito o un fracaso tampoco en nuestras políticas públicas. Ni siquiera tampoco a nivel local, creo que también hay diferencias a nivel local en cuanto a las restricciones que tuvieron a movilidad, a apertura de negocios, de las escuelas, pero hasta donde yo he visto no tenemos información suficiente para poder tener respuestas sobre si las políticas públicas fueron adecuadas y eficaces, ¿no? Creo que nos quedaremos siempre con esa duda de si fue adecuado o no y si debemos o no meter a juicio a López-Gatell, etcétera. No hay ninguna manera de tener evidencia sólida sobre la actuación pública. Pero bueno, hay estudios. Bien, muchísimas gracias. Pues al maestro Antonio de Haro Mejía, ¿no? Quiero pues agradecerle, maestro, su intervención, su conferencia, este conocimiento que nos ha compartido y bueno, pues enseñarnos, ¿no? Esta vertiente, ¿no? En el tema de evaluación. Pues yo quisiera no solo agradecerle, sino comprometerlo para que podamos seguir platicando y pues que nos diera un curso también, ¿no? En esta vertiente, ¿no? Que nos interesa mucho, pues especializar, ¿no? A nuestros estudiantes, a nosotros, porque todos necesitamos seguir preparándonos aquí. Así que, pues yo espero que tengamos este canal abierto, Claro que sí. maestro Antonio. Excelente. Agradecerle también, aquí está el doctor Andrés, ¿no? Que ha sido el intermediario, el contacto, ¿no? Con nosotros. Creo que es un gran académico, un gran amigo también.
para esto, bueno, pues también le haremos llegar la constancia correspondiente, ¿no? Del favor de su conferencia magistral. Y bueno, pues a nombre de la Universidad de Jalapa, de esta Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta, de todas y todos los que estamos participando aquí, el reconocimiento, el agradecimiento y bueno, pues esperamos vernos pronto y luego vamos a seguir en esa conversación para un curso. Gracias y encantado de participar con ustedes y les digo yo encantado sobre todo por mi cercanía con Jalapa. Muchas gracias. Excelente. Muy bien, pues gracias, muy amable. Muy bien, pues para todas y todos hemos tenido esta conferencia.